Muy bien. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio de Biblia Libre Prédicas, donde compartimos la palabra del Señor, donde estudiamos, nos gozamos, profundizando en las Escrituras, aprendiendo cosas prácticas, cosas teológicas, aprendiendo más de la Biblia, de cómo la Biblia nos enseña y nos lleva a la sana doctrina y al verdadero conocimiento de la verdad. Un saludo para todos aquellos que han estado conectados con nosotros, un saludo para todos aquellos que han estado ahí pendientes, que han dado like, que han dado su saludo, que nos saludan desde diferentes partes del mundo, desde la Argentina hasta Canadá, pasando por Estados Unidos, México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, todos los países, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, ¿qué más me hace falta? Todos los países, los de Europa también que nos saludan. Tenemos amigos en Inglaterra, amigos en Alemania, amigos en Italia, amigos en España, amigos en África. Dios los bendiga a todos por vernos, por compartir la palabra de Dios con nosotros. Es un gusto, es un placer, es un honor, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Es lo que más nos gusta hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hemos venido trabajando nuestro nuevo ciclo titulado Vida Cristiana. Ya hemos visto, y usted puede encontrar en nuestro canal Biblia Libre Prédicas, diferentes ciclos: atributos de Dios, puede encontrar el ciclo de antropología bíblica del hombre, puede encontrar el ciclo que acabamos de terminar de eclesiología, y comenzamos un nuevo ciclo que se llama Vida Cristiana, donde vamos a hablar cosas de la vida cristiana. Lo que un cristiano debe hacer, cómo un cristiano debe efectuar su fe, llevarla a la práctica. Y bueno, dentro de este maravilloso ciclo, lo primero que comenzamos fue un subciclo que se llama la oración. Y dentro de ese subciclo de la oración, pues hemos tenido varias prédicas. La primera de ellas, o las primeras de ellas, las primeras tres que usted encuentra aquí, le invito a que vaya a verlas a nuestro canal Biblia Libre Prédicas, son los errores en la oración. Tres prédicas sobre los errores de la oración. Hoy vamos a comenzar a ver cómo orar. Ya vimos cómo no orar. Ahora vamos a aprender cómo orar, cómo se ora, para qué se ora. Todo ese tipo de cosas vamos a comenzar a examinarlas a la luz de las Escrituras, no de mi opinión personal, no de lo que yo piense, no de mi punto de vista, sino lo que la Escritura realmente nos enseña. Así que quiero invitarle a que usted vaya ahí donde dice compartir en YouTube, ahí donde dice compartir en la red en la que esté viendo este video, y lo comparte inmediatamente. Va a llegar a muchas personas y van a aprender algo maravilloso. Vamos a aprender algo maravilloso: a orar. ¿Te parece poco? ¿Acaso hay algo más importante que ello? Orar y estudiar las Sagradas Escrituras son dos cosas que van de la mano, que van juntas. Orar es como exhalar. Leer las Escrituras es como inhalar. Inhalo cuando leo las Escrituras y lo que el Señor habla viene a mi vida. Y exhalo cuando oro y hablo con mi Señor. Inhalo y exhalo. Y de esta manera tengo vida en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, por eso es tan maravilloso este tema de la oración. Quiero pedirle que se disponga, que llame a sus hijos, a su esposa, a las personas con las que usted está. Ojalá nos reporten. Estoy aquí con 3 personas, estoy aquí con 2 personas. Queremos llevar una estadística de cuántas personas nos están viendo realmente, porque en nuestros videos llegamos a 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 personas, pero creo que son más las personas, porque en cada lugar donde ven estas prédicas hay más gente. Así que tráigalos, porque vamos a orar todos y vamos a orar por ellos también. Vamos a pedirle al Señor. Así que disponga su corazón, cierre sus ojos, incline su rostro. Yo no lo veo, no sé, pero Dios sí, está ahí, a su lado, viendo su actitud. Dispóngase y hablemos con nuestro Señor en el día de hoy. Amado Rey, soberano, Padre Santo, hoy estamos aquí, Señor, en tu presencia porque creemos que necesitamos, Señor, aprender a orar. Creemos que es importante, fundamental, básico, esencial, tener una relación continua contigo. Y por eso, Señor, en este nuevo subciclo de aprender a orar, quiero pedirte que nos enseñes tú a orar.
Muéstranos, Señor, las características. Muéstranos las herramientas. Muéstranos las maneras. Sé tú el ejemplo. Muestra la forma. Queremos orar más y mejor. Queremos ser sabios en nuestra oración. Queremos tener intimidad con Cristo, contigo, Señor, para poder ser llenos de tu Espíritu Santo y afrontar esta vida dura, esta vida difícil, esta vida llena de inconvenientes, esta vida llena de pecados, esta vida llena de enfermedades, esta vida llena de dolor. Es imposible soportar una vida como esta sin oración. Aquellos que lo hacen sin oración se refugian en las drogas, en el alcohol, en las adicciones o en una cantidad de cosas más. Nosotros nos refugiamos en la oración, en tu presencia, en el contacto contigo, Señor, en el estar cada vez más cerca a ti. Por eso te pedimos, mi amado Dios, que nos ilustres, que nos ilumines y que nos hables. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a comenzar en el día de hoy. El título de hoy es ¿Cómo orar correctamente? ¿Cómo orar correctamente? Un tremendo título en cuanto a la oración. Y vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 11, versículo 1. Un texto que está también en Mateo capítulo 6. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya lo vimos en las clases pasadas, como esto nos dio pie a lo que hablamos, errores al orar. Si usted se da cuenta, cuando el discípulo le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar, lo primero que hace el Señor es decirles cómo no orar. Cuando oréis, dice el libro de Mateo, no hagáis como los hipócritas que aman el orar en las esquinas, y hace todo la explicación de eso. O sea, lo primero que hace el Señor es enseñarle cómo no orar. Pero recuerde usted que es lo mismo que nosotros venimos haciendo. Estamos tomando exactamente el mismo orden de Jesús. Hay personas que dicen: usted no tiene que predicar sobre las cosas que no se deben hacer, predique sobre lo que se debe hacer, no predique sobre el error, predique sobre las cosas correctas. Pero no es así como el Señor enseñó. No era así como el Señor predicaba. El Señor le dice: enséñame a orar, y el Señor predica primero sobre el error, cómo no lo debes hacer, cómo no debes orar, y después comenzó a explicar cómo sí deben orar. Así que, aunque suene bonito, aunque suene lógico, eso de no predicar el error, sino predicar lo correcto, no es correcto porque no es el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor es: hay que conocer lo incorrecto también. De hecho, cuando le pidieron enseñar a orar, fue lo primero que Él explicó. Señor, enséñanos a orar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos enseñaban a orar repitiendo. ¿Sí? Repita después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador, te acepto como mi Señor. Y le hacían a uno repetir esa oración. Y básicamente ya después le decían: bueno, orar es hablar con Dios. Y lo dejaban ahí. Pero cuando profundizamos en las Escrituras nos damos cuenta de cómo la Biblia nos enseña realmente a orar. Ahora, este discípulo no era nuevo en orar. Ningún judío y ninguno de los discípulos eran nuevos en esto de la oración. Ellos eran judíos, practicaban la oración frecuentemente. Así que no podemos decir que para él era algo nuevo. Primero, tenemos que saber que para ellos era muy común orar de pie. Generalmente ellos oraban de pie en las sinagogas. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesús? Aman orar de pie en las esquinas. Generalmente ellos oraban de pie. Ellos no oraban acostados en la cama, ellos no oraban, rara vez lo hacían incluso de rodillas, lo hacían generalmente de pie. ¿Eso quiere decir que oremos de pie? No. Voy a mostrarles primero el marco general de cómo lo hacían ellos y luego cómo Jesús rompe todas esas estructuras. En segundo lugar, ellos tenían dos horarios de oración. Oraban en la mañana y oraban en la tarde. En algunos momentos tenían tres. Pero lo básico era orar en la mañana y más o menos a las 3 de la tarde. En tercer lugar, practicaban el rezo, el Shema Israel. O sea, los judíos sí rezaban.
hacían un rezo que se llamaba el Shema, que es un texto de Deuteronomio, que dice: escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai uno es. Deuteronomio 4, 6, capítulo 6, versículo 4 al 9. Está todo el Shema. Esto es solamente la frase más conocida del Shema de Israel. Y ellos, ¿qué hacían? Repetían eso. Ahí entonces coge sentido lo que el Señor le dice cuando les explica: no hagan como los gentiles. Pero ojo, no eran solo los gentiles que usaban vanas repeticiones. ¿Por qué dice el Señor no hagan? Pues porque ellos también estaban haciendo lo que hacían los gentiles, que era tomar una parte de la palabra de Dios, claro, una parte inspirada, una parte que fue revelada por Dios, pero al mismo tiempo ya lo estaban usando como una vana repetición, sin sentido alguno. Además, ellos usaban la tefilá, que era la oración del mediodía, que tenía 18 bendiciones. 18 bendiciones. Esto era lo básico. Había otras 4 cosas que ellos generalmente hacían, pero tenían una rutina de oración, una rutina que se había convertido en algo, efectivamente, como su nombre lo indica, rutinario y sin relación con Cristo o con Dios. Ahora miremos cómo el Señor va a ir rompiendo todo eso. Marcos 1:35, mire lo que dice. Vamos a comenzar a ver los ejemplos de Cristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Repito, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miremos varias características de este texto. Primero, el Señor nos está dando un ejemplo con Él mismo y con su propia vida de cómo deberían orar. Y el Señor en Marcos 1:35 dice: se levantó muy de mañana. La palabra de mañana es proi o proí. Y nos está hablando de la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Por eso es que dice más adelante, siendo aún muy oscuro, es decir, no había ni amanecido y el Señor ya se había levantado a orar. Recuerden, el Señor Jesús es ejemplo de nosotros en todas las cosas, en todas las cosas. A veces no entendemos mucho eso, ¿no? No entendemos el hecho de que Él fue ejemplo en todo. Y uno de esos ejemplos es en la oración. Se levantaba muy de mañana a orar. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hay algo repetitivo en todas las escrituras y es la oración de madrugada. Algo que hacían los judíos, pero que no lo hacían tan temprano como lo hacía el Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un mandamiento orar por la mañana? No estoy hablando de mandamiento. Escúcheme bien. Estoy hablando de algo que el Señor ejemplifica y que nos está hablando de algo benéfico, de algo bueno. Hermano querido, la oración más importante no es la de la noche antes de dormir. La oración más importante es la de la madrugada antes de comenzar todo tu día de trabajo. Porque lo primero que uno debe hacer es agradecerle a Dios por un día más de vida. Hay gente que dice, bueno, yo llego a orar solamente por la noche. El Señor Jesús oraba en la noche, sí, muchas veces oró en la noche. Pero también nos da ejemplo de cómo lo primero que hacía al despertar, como en Marcos 1:35, fue orar. ¿Qué es lo primero que tú haces al despertar? Prender el televisor, escuchar música. Bueno, no está mal, no digo que sea un pecado hacerlo. Pero digo, deberíamos tomar tiempo
en la mañana para agradecerle. No le estoy diciendo que haga una oración de 3 horas o que haga un culto de oración antes de comenzar el día. No, por lo menos despiértese, dele gracias al Señor por despertarse, porque eso ya es un milagro, porque es por la misericordia de Dios que usted está vivo, porque es porque Él quiso que usted abra los ojos un nuevo día. ¿Cuántas personas alrededor del mundo no abren sus ojos en una nueva mañana? No tienen un nuevo despertar. Pero si usted y yo tenemos el privilegio por misericordia de Dios de despertarnos en una mañana, una nueva mañana, pues ¿a quién más vamos a darle gracias? Eso es lo que nos indica la palabra todo el tiempo. Spurgeon decía, no mires a ningún hombre en el rostro o al rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. Esto no era una orden, no es un mandamiento, pero es un sabio consejo. No mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con ningún hombre sin antes haber hablado con el Altísimo. A veces tenemos prioridades. A veces tenemos otras personas. Decimos que Él es el primero, pero a la final, en la práctica, Él es el último. En la práctica saludamos primero a todo el mundo. En la práctica le agradecemos a todo el mundo. En la práctica yo mismo estoy primero. Y el Señor si me queda tiempo. El Señor el tiempo restante. El Señor recibe las obras de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. No, Él debe ser el primero. Porque sin Él nada de lo que tenemos lo tendríamos. Entendamos eso, es un principio maravilloso. Lo segundo que nos dice el texto de Marcos es que Jesús oraba en el desierto. Tanto en Marcos capítulo 1 como en Marcos capítulo 6, versos 45 al 47, Jesús allí se queda en un monte a orar, pero se queda solo. En el desierto se queda no porque lleve los espíritus a lugares secos, como dicen algunos. Lleve los espíritus a lugares secos, lleve los espíritus a lugares secos. ¿Qué son lugares secos? ¿Qué al espíritu le da sed o qué? Cuando el Señor se va en la tentación al desierto, no es tanto porque esté alejándose del agua. Claro, Él estaba en ayuno. Pero lo que quería más que todo es estar solo. Cuando el Señor ora a solas en el desierto en Marcos 1, es porque quería estar solo. Cuando Jesús ora solo en el monte, aún teniendo a sus apóstoles, los hace ir, y Él se queda solo en el monte en Marcos 6, 45 al 47, lo hace por lo mismo. Quería estar solo. La oración comunitaria es importante, es buena. La oración en grupo es buena. Orar aquí en Biblia Libre está bien. Orar con su familia está bien. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero la oración más importante es en el secreto. El Señor ya lo había dicho, lo explicamos en la primera clase. Cuando ores, entra en tu habitación. Esa palabra habitación, digamos que quiere decir más que habitación o más que cuarto. Lo que quiere decir es algo así como un armario. Un lugar muy pequeño donde no cabe absolutamente nadie más. Métete al armario a orar, está diciendo el Señor literalmente. Entra a tu habitación y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso era importantísimo para Jesús orar a solas. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Recuerden que el Señor hace el énfasis de que no oremos para ser vistos por los hombres. Lo importante es que Dios vea. No importa que lo acusen a usted de que no ora. Generalmente cuando usted ora así, todo el mundo cree que usted no ora. Ahí es que usted no ora, usted nunca ora. Yo no lo escucho orar. Pero ¿quién dijo que yo oro para que me escuchen orar? Usted sí orará, le dice a uno la mamá. Usted sí orará. Porque es que aquí no se ve orando. Pero ¿quién le dijo que yo oro para que me vean orando? Hay gente que hace exhibición pública de sus oraciones y llegan incluso en las predicaciones a decir: estuve orando 5 horas, estuve orando 6 horas, estuve postrado. Hombre, si oró 5 horas y 6 horas, no le sirvió de a mucho porque quedó con el orgullo ahí. Aunque sea tenga la humildad de decir simplemente estuve orando, no importa cuánto. Pero ¿por qué tiene que hacer el alarde de que fueron 5 horas? Si la oración nos lleva a la humildad, a la humillación, a saber lo pequeños que somos y lo grande que sea. No tenemos que hacer alarde de eso. Jesús oraba a solas. Es la segunda cosa que nos enseña ese pasaje. La oración secreta es el secreto de la oración.
Si tú no oras en lo secreto, de nada vale que ores en la iglesia. Si tú no oras en lo secreto, de nada vale que ores en Biblia Libre, o que ores en los grupos, o que ores en otros ambientes o en tu familia. La oración más importante de todas es la oración secreta. Recuerden otra vez el pasaje: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les dice: ¿ustedes quiénes son? Nunca los conocí. Nunca los conocí. La oración secreta es para conocerse. Cuando usted toma el teléfono y comienza a hablar con su novia, bueno, los que tienen novia, los que tienen esposa, pues ya lo habrán experimentado. Usted habla con ella horas y horas con el propósito de conocerla. Hasta que ella se aburre, le dice: bueno, ya hasta luego, chao, cuelga tú. Y usted le dice: no, cuelga tú. No, cuelga tú, cuelga tú. Bueno, colguemos a la vez, a la una, a las dos y a las tres. ¿Aló? No, otra vez cuelga tú, está bien. ¿Por qué me colgaste? Usted no quisiera dejar de hablar con el amor de su vida. Usted quisiera durar horas y horas hablando con ella. ¿Por qué? Porque la ama. Porque disfruta su compañía. Y porque la quiere conocer mejor. Generalmente usted no invita a más personas a esa llamada. Usted no está todas las noches que va a llamar a su novia diciéndole a toda su familia: venga, hablamos con mi novia, todos vengan, 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 todos vamos a hablar con ella. No. En algún momento podrá pasar, pero no lo va a hacer siempre, porque usted lo que quiere es conocerla a ella y que ella lo conozca a usted y no que conozca a toda la familia. La oración secreta es así. Yo quiero conocerme íntima y personalmente con Cristo. Yo sé que Cristo ya me conoce, pero yo quiero conocerlo a Él. Saber cómo es, tener esa experiencia de intimidad con el ser amado, el más amado de mi vida, que es mi Señor. Por eso aprendas esa frase: la oración secreta es el secreto de la oración. La oración secreta es el secreto de la oración. Jesús quería estar solo para que Él pudiera derramar su corazón ante su Padre. Cuando uno está en la oración comunitaria, uno se cohíbe de decir muchas cosas. Hay cosas en las cuales usted no se atreve a decirlas porque está en oración comunitaria. Pero cuando usted está en la oración secreta, usted puede decirle todo a Él. Y no es porque Él no lo sepa, sino por crear vínculo, por crear relación con Dios. Relación con Él. Usted puede decirle: Señor, me equivoqué en esto, dije esto, perdóname por esto, pásame esta, por favor, ayúdame. Puede derramar su corazón porque Él entonces lo está escuchando y usted puede desahogarse totalmente con el Señor. Eso es lo que el Señor más busca y más quiere de nosotros. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. Lucas 6:12. Pasó la noche orando con Dios. Toda la noche. En este caso, Jesús ora toda la noche antes de elegir a sus 12 discípulos o apóstoles. Era una elección fundamental. Seguramente Él ya sabía, pero quería tener esa intimidad, quería tener esa relación con Dios, estar siempre bajo la voluntad del Padre. Él sabía también la voluntad del Padre. Y uno se pregunta: ¿por qué oraba Dios? ¿Por qué oraba Jesús? Si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? Porque hay una relación eterna, irrompible, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen una relación desde la eternidad pasada que existirá para siempre, inseparable, porque aunque son tres personas diferentes, son un solo Dios verdadero. Dios, por ejemplo, tiene todos sus atributos eternos. Uno de los atributos de Dios es el amor. Y antes de construir y de hacer todo el universo, ¿a quién amaba Dios? El amor siempre es algo depositado hacia alguien o hacia otro. Si no había creado el universo, ¿a quién amaba? Y si Dios no amaba a nadie, entonces el amor no era eterno. Pero sí era eterno porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre ellos hay un vínculo de amor. Por eso Jesús le hablaba como le hablaba al Padre. Lo que está haciendo Jesús es buscando a su Padre. En una decisión importante, en un momento que iba a ser clave para su ministerio. No sabemos qué dijo en la oración, pero sabemos que Él dependía tanto del Padre que podía pasar toda la noche orando a Dios. Les dije en el primer mensaje que uno
no debe poner un límite a su oración, que uno no debe cronometrar las oraciones como hacen muchos, que uno habla lo que tiene que decir, que uno no se va a poner a inventar. Si yo acabé mi charla con alguien, pues la acabé. Pero de la misma manera les doy el ejemplo que acabo de dar de la novia. Usted habla con su novia y habla, y usted la quiere tanto que puede durar horas, horas, porque usted, es decir, disfruta eso. Disfruta hablar con ella. ¿Y por qué nuestras oraciones con Cristo demoran 2 minutos o 3 minutos? No estoy diciendo que sea pecado orar 2 o 3 minutos. No estoy diciendo siquiera que esté mal. Pero si te pone a pensar cómo es tu relación realmente con Cristo, si al día oras 3 minutos. ¿Cómo es tu relación de intimidad con Él? Eso es como un matrimonio seco donde se acostumbraron tanto a vivir juntos que ya apenas si se hablan. Ni piquitos se dan para despedirse, ya chao, que esté bien, chao, adiós. No charlan nada. No, así no debe ser nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es una relación de amor, si nuestra relación con Dios es una relación de confianza, si nuestra relación con el Padre es una relación de interdependencia, o más bien de dependencia de Él, porque Él no depende de nosotros, de dependencia de Él, entonces siempre tendré muchas cosas que decirle. Siempre. Y es curioso que hay personas que se creen de oración, oran 5 minutos. Pero van a hablar por teléfono, a charlar con los amigos, o a echar chisme, y eso pueden durar horas ahí. Ahí sí pueden durar horas. No tienen problema. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué con el ser con el que más intimidad y relación debieran tener hablan 5 minutos, mientras con otras personas que, bueno, pueden ser amigos y quererlos mucho, pero puede durar hablando horas? Entonces, realmente, ¿en dónde está su intimidad? ¿Con quién tiene realmente una relación de conocimiento mutuo y de intimidad? ¿Me entienden? Es casi inherente el hecho de que al yo tener una relación con Cristo, voy a hablar mucho con Él. Algunos dicen, ¿y a quién oro? ¿Le oro al Padre? ¿Le oro al Hijo? ¿O le oro al Espíritu Santo? Yo tengo que orarle al Padre porque Jesús siempre le oró al Padre. O yo tengo que orarle al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que está en mí, es Dios. Bueno, realmente yo le hablo a los tres. Yo tengo que hacer mi oración al Padre en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo que está en mí. Más adelante seguramente en otra clase explicaré detalladamente esto. Pero no importa si usted le habla al Espíritu Santo, si usted le habla a Jesús, o usted le habla al Padre. O sea, Dios no está confundido allá un momento a quién le está hablando. Discúlpeme, no era para mí, era para Jesús. Jesús es para usted, venga a ver qué le están hablando. No se confunda con eso. O sea, no miremos un Dios tan pequeñito, tan limitado y tan intransigente. No, es que la oración era para mí, no era para Jesús. O sea, póngase serio. ¿Quién es el Padre? A ver, ¿quién es el Padre? No. No. Tranquilo. Si quiere hablar con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, usted está hablando con Dios finalmente. Después profundizaré tal vez un poco más esto. El caso es que cuando usted tiene intimidad con el Señor, cuando usted está en intimidad con Él, usted va a tener mucho, escúcheme bien, mucho que decirle. Va a tener mucho que decirle. ¿O es que no tenemos nada por qué pedir perdón? ¿O es que son tan poquitas las cosas que tenemos que pedir o rogar? ¿O es que no hay gente por quien interceder? No hay. Ya después hablaremos de la intercesión. ¿O es que no podría gastarme un buen tiempo de mi oración simplemente dando gracias? Porque es que la mayoría de nuestras oraciones son solamente listas de peticiones. ¿Y las gracias qué? Hay mucho. Por eso, la verdad, nuestras oraciones deberían, yo no puedo decirle cuánto tiempo duran, pero deberían durar un tiempo razonable. No es necesario que todos los días dure lo mismo. Hay días en que uno puede hablar con el Señor horas, otros días seguramente hablará minutos, pero siempre hay algo que decirle al Señor. Tampoco te vayas a dormir sin darle gracias al Señor por el día que pasaste, sin agradecer antes todo lo que viviste, sin agradecer
todas las cosas de las cuales Él te protegió durante ese día, porque ni siquiera, ni tú ni yo sabemos cuántas cosas Dios evitó que nos sucediera, cuántas cosas Dios evitó que nos pasara. Y aún si nos pasaron, y aún si vivimos cosas difíciles, y aún si vivimos cosas complejas en nuestra vida, no te vas a dormir sin darle gracias a Dios por las pruebas y por las dificultades. Porque por todo y en todo le damos gracias a nuestro Dios. Cuando Él ora toda la noche, está rompiendo un esquema y un paradigma de los judíos. Está diciendo, miren, no se trata de orar 3 veces al día o 2 veces al día. No se trata de eso. Se trata de una relación. No siempre Él oraba toda la noche. Tenga en cuenta que acaba de tomar una decisión importante. El día siguiente era un día importante. Era un día importante. No va a orar toda. Es decir, esto es maravilloso. Él sabe que necesita una comunión plena, total. Claro, Él siempre estaba en comunión plena y total, pero Él quería estar con el Padre antes de ir a nombrar a sus apóstoles. En el ejemplo pasado de Marcos, si usted analiza el texto, antes de que le diga a sus discípulos que se vayan y Él se vaya solo a orar en el monte, había tenido un día lleno de cosas. Había hecho una cantidad de cosas. Y sin embargo les dice a los discípulos, vayan a orar, váyanse, yo me voy a orar al monte. Y Él se va a orar al monte. Después de un día lleno de trabajo, lleno de prédica, lleno de una cantidad de milagros, de cosas. Y luego Él se va solo al monte a orar. Créame, no creo que nosotros lleguemos tan cargados y cansados como Jesús. No creo. No creo. Él tenía que alimentar miles. Él tenía que predicarle a miles. Él tenía que sanar. Él lo hacía por misericordia. A veces nosotros decimos, no, Señor, hoy no te hablo porque estoy tan cansado. Tan cansado. Mañana. No, hoy no voy a orar. Tengo mucho sueño. Pero Él sí tiene que sacar el tiempito para darnos todo lo que pedimos, ¿cierto? Ahí sí. Y Él lo único que nos pide es tener una relación de intimidad con Él. Seamos coherentes. No te estoy diciendo que hagas una oración de toda la noche como lo hizo Jesús aquí. Pero que no duermas. No te acuestes a dormir sin dar gracias a Dios por ese día. Sin glorificarle, sin exaltarle. Sin derramar aunque sea tu corazón en un ratito. Señor, estoy muy cansado, pero aquí estoy. Heme aquí, Señor. Esas son las oraciones que más vale la pena. Si usted no hizo nada en todo el día, y al último hace una oración de 20 minutos o 30 minutos, Señor, hizo una oración de 30 minutos. Amén, está bien. Pero cuando tú tuviste un día pesado, llegaste agotado, cansado, con cargas, y aún así te arrodillas a orar 5 minutos, diciendo, Señor, no estoy, que no puedo más, pero no podré dormir sin antes hablar contigo. Entonces esa oración tendrá un valor maravilloso ante el Señor. Ahora bien, las formas de oración de Jesús eran formas que rompían con todos los esquemas de la oración de los judíos. Hasta que los discípulos no aguantan más ver esas diferencias y por eso es que le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Como nos dimos cuenta, los judíos amaban las oraciones públicas, Jesús lo hacía más bien en secreto. Los judíos tenían una rutina de unos horarios estrictos para orar. Jesús oraba básicamente todo el tiempo. Jesús se dirigía a Dios de una manera completamente diferente. Por eso, en Mateo 6, 5 al 8, Jesús explica el contexto de los errores de la oración. Y entonces comienza. ¿Cómo comienza? Yo sé que usted lo sabe ya cómo comienza. Vamos a leer los 2 textos que aparecen en las Escrituras del Padre Nuestro. A nosotros, cuando estábamos en la religión tradicional, nos enseñaron el Padre Nuestro en la versión,
diferentes versiones bíblicas. Básicamente las diferencias son muy pocas, muy pequeñas, pero es bueno leer los dos textos. Vamos a leer el Padre Nuestro y vamos a hacer un análisis exegético de cada una de sus partes. Primero, Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13. Ahora miremos el Padre Nuestro de Lucas 11, 2 al 4. Son los dos lugares donde aparece. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así termina. Como se pueden dar cuenta, el texto de Lucas es más corto, más condensado que el texto de Mateo. Y vamos a notar algunas pequeñas diferencias en los dos textos que van a servirnos para reflexionar sobre varias cosas. Comencemos. Esto va a estar buenísimo, va a estar muy interesante. Lo primero que dice en Mateo es: oraréis así. En Lucas dice: decid. Ambas cosas dan una implicación de comunicación. Entonces, la oración, mis amados amigos y hermanos, es un lenguaje. No puedes creer que llegas a Dios y no le dices nada y estás orando. Muchas de nuestras oraciones no son oraciones. Por ejemplo, cuando oramos en grupo, decimos vamos a orar, muchas personas simplemente inclinan su cabeza y apoyan lo que el otro está diciendo. Pero en sí mismo ellos no están orando, el que está orando es el que dirige la oración. Pero ellos no están orando. La palabra es clara cuando nos enseña a orar como algo comunicativo. Oraréis así, decid, hay que decirlo. No quiere decir que sea en voz audible. ¿Acaso Dios no puede escuchar nuestros pensamientos? Sí, claro que sí. No necesariamente tengo que gritar, no necesariamente tengo que hacerlo audiblemente. Dios escucha mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Claro que sí, el Señor nos escucha. Pero debo decir algo. Porque si me estoy haciendo el que oro y solo tengo los ojos cerrados, inclinado al rostro, pero no estoy hablando con Dios en mi mente, pues ¿qué va a escuchar el Señor? Tengo que hablarle en mi mente. A veces es difícil, por eso a mí me gusta más orar en voz audible, porque me concentro más. A veces mi mente se va y quienes no tenemos una capacidad mental muy buena y nos vamos por allá. Me gusta más hacerlo audiblemente, pero no necesariamente. Dios escucha. Ahora hay gente que dice, bueno, yo no lo hago audiblemente porque el diablo me oye mis oraciones. El diablo me escucha mis oraciones. Y entonces le decían a uno cosas como encripte la oración. Encripte la oración. Ahora encripto esta oración. ¡Buah! Era como un poder súper especial que permitía proteger la oración de que el diablo y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes la escucharan. Bueno, no hay nada en la Biblia que nos diga que las oraciones que hay que encriptarlas. Eso no existe. ¿Sí? ¿Y qué si el diablo escucha nuestra oración? No pasa absolutamente nada porque no le estamos hablando a él, estamos hablando con Dios. Y porque todo lo que el diablo haga o planee, Dios ya lo sabe y Dios lo permite o no. Es decir, eso de encriptar oraciones para que no las escuche el enemigo, eso no es bíblico. Ay, no, es que entonces si yo oro y el diablo escucha mis debilidades, sabe por dónde atacarme. Créame, el diablo ya sabe por dónde atacarlo. Más allá de si usted ore o no ore. Los demonios nos conocen y saben cómo causarnos daño y quieren hacernos daño. Pero no necesita encriptar su oración, pero sí pronunciarla. Es una comunicación. Yo tengo que hablar, tengo que decirle cosas. Por eso comienza el Señor precisamente: oraréis así, decid. Es una comunicación. Luego sigue nuestro Señor en este proceso. Y tenemos que entender que Dios escucha. Si oro en la mente, sí. Si el diablo escucha, no hay problema. Por eso no necesito encriptar oraciones. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. A ver, mi hermano, Eclesiastés está diciendo que tengo que orar poquito. No hace falta orar mucho, que sean pocas mis palabras. Lo que está diciendo es que tienes que decir lo que tienes que decir. No tienes que inventarte palabras, no tienes que rebuscar palabras. Hay que decir el mensaje que le tengo que decir al Señor. No se trata de cumplir un tiempo estimado, y hay gente que se pone, vamos a orar 1 hora, 2 horas, y a las media hora ya no tiene nada más que decirle a Dios. Entonces se pone a decir ahí cualquier cosa. ¿Sí? Sí, Señor, alabado, 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 glorificado, y gastan, y queman tiempo. No se trata de decir palabras por decir palabras. Se trata de que cuando le digas algo al Señor, ores y hables con Él, tengas algo que decirle y quieras comunicarle algo, no de hablar por hablar. No se trata de hablar por hablar. No se trata de cumplir un horario establecido de oración. Ahora miremos. Lo primero que dice el Señor es, Padre nuestro que estás en los cielos. Apenas estoy comenzando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, rompe varios paradigmas judíos. Los judíos nunca oraban a Dios diciéndole Padre. Siempre oraban a Dios como Señor, como Rey. Siempre oraban a Él en un sentido de superioridad, supremacía, autoridad. Está bien, claro que Él es superior, claro que Él tiene toda la autoridad. Pero cuando el Señor le dice Padre, no solamente lo pone en un nivel de autoridad, sino además lo pone en un nivel de relación. Y aquí nos pone a nosotros en un nivel de hijos, porque les está diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre. Mire, Él ya había orado Padre. Él muchas veces, siempre que Él ora, Él habla con su Padre. Porque Él vino y dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Él siempre se presentó como el Hijo del Altísimo. Pero ahora dice, ustedes, ya no voy a ser solo yo. Ustedes cuando oren, digan Padre nuestro. Y lo habla en plural. Nuestro. No Padre mío. Padre nuestro. Eres nuestro Padre, eres el Padre de todos aquellos de los que creemos en tu nombre. Él se presentó como Hijo de Dios, oraba a Dios como Padre y nos invita a orar a Él como Padre. Eso implica que nosotros somos hijos de Dios también, por adopción. Hermanos de Cristo, adoptivos, hijos de un mismo Padre. Él es el unigénito del Padre. El Hijo unigénito, el único, con absolutamente toda la misma naturaleza del Padre, absolutamente igual al Padre. Por eso se coloca como Padre. Hay unos que atacan la Trinidad diciendo, no puede ser Trinidad, porque si Él es el Hijo y Dios es el Padre, entonces pues hay una diferencia, ¿no? Entonces no pueden ser el mismo Dios. Y si es el Padre es porque lo engendró, o sea... tuvo que haber comenzado a existir. No, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando el Señor se hace llamar Hijo de Dios, y cuando nombra a Dios como su Padre, lo que está diciendo es mi naturaleza, y la naturaleza del Padre es la misma. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Me hago entender? Él está hablando de su naturaleza. Yo tengo... mi naturaleza es igual a la de mis padres. Mi ADN es una combinación del ADN de ellos. Es algo que no puedo evitar, es mi naturaleza. La naturaleza de Cristo era la misma naturaleza del Padre. Exactamente la misma. No quiere decir cuando se nombra hijo que Él haya comenzado a existir en algún momento de la historia. No, Él es eterno porque es Dios. Por eso dice, antes de Abraham yo ya era. Ya era antes de Abraham, antes de toda la creación. Por eso dice el libro de Colosenses que todo lo que ha sido creado por Él fue creado y para Él fue creado. Él es el primogénito de la creación, no en el sentido de que haya sido el primer ser creado, sino en el sentido de que tiene toda la autoridad que tenía el hijo primogénito en la antigüedad sobre la creación. No hay nada fuera de la creación o dentro de la creación que pueda estar fuera del dominio, del control y de la autoridad de Jesucristo. Él tiene los derechos de la primogenitura.
Por eso es el primogénito de la creación. No porque sea el primer ser creado, como dicen falsamente los testigos de Jehová. No, sino porque Él tiene los derechos de la primogenitura. Es decir, la autoridad total sobre el universo que fue creado por Él y para Él. Muy diferente. Entonces ese Padre nuestro es maravilloso. Nos muestra intimidad e identificación. Nosotros entonces somos hijos de Dios. ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo podemos orar Padre nuestro si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos decir Padre nuestro. Pero ¿cómo somos hijos de Dios? Si le recibimos y creemos en su nombre. Si creemos en el sacrificio de Cristo. Y si un ateo ora, pues si un ateo ora ya no es ateo porque oró. Y si alguien pecador ora, ¿sus oraciones serán escuchadas? Si vive en pecado y ora, ¿Dios escucha su oración? Bueno, Dios escucha la oración del arrepentido. Si se arrepiente de sus pecados y ora por arrepentimiento, Dios le escuchará, le salvará, seguramente le hará nacer de nuevo. Si ese pecador oró es porque Dios puso en él el querer como el hacer y le permitió orar, no porque le haya nacido a él mismo. Ahora, hay muchos que oran y muchos pecadores que oran, pero porque están esperando favores. No porque se están arrepintiendo de sus pecados, no porque están confesando su error, solamente quieren un favor de un Dios que creen intelectivamente que existe, pero con el cual no tienen una relación, con el cual no hay una fe verdadera dada por Dios. No es la fe que nazca de Él, es que la fe viene de Dios. Dios le pone la fe a la persona, pero si la persona simplemente cree intelectivamente en Dios, pues va a hacer una oración pidiendo cosas para sí mismo. Por lo tanto, esa oración no va a ser escuchada, pues él no ha nacido de nuevo y no es hijo de Dios, y su fe no es una fe venida del cielo. Es simplemente una persona que está buscando favores de Dios. Pero yo he visto personas pecadoras que piden eso y Dios se lo concede. Dios se lo concede. Claro, Dios le concede a las personas muchas cosas porque Él es soberano y concede lo que quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Pero eso no implica que haya escuchado la oración. Eso más bien lo que implica es que Dios hace siempre su voluntad. Si mi hijo me pide un helado, yo se lo doy porque soy su padre. Si los niños que están por allá afuera me piden el helado, ¿puedo o no puedo dárselo? Y si se lo doy por misericordia, pero jamás se le vuelvo a dar otro. Vaya a buscar a su papá que le dé el helado, yo no se lo voy a dar. Ahorita usted me dio pesar y le di este helado, pero ya, tuve misericordia por un segundo, pero usted no es mi hijo, no me venga a pedir a mí nada más. Al que le tengo que dar es a mi hijo. ¿Me entienden? Es la misma lógica que funciona, por eso esta frase de padre es tan importante en la concepción de la oración. Porque nos permite entender a quién está escuchando Dios. El Señor escucha las oraciones de los corazones contritos y humillados, es decir, de las personas que se arrepienten. Las personas que no se han arrepentido pueden pedir a Dios y son escuchados en el sentido en que el Señor sabe quién está orando, pero no son escuchados en el sentido de que el Señor va a hacer algo para contestar esa oración. Puede hacerlo por misericordia, claro, Dios es grande en misericordia, pero efectivamente lo más posible es que no lo haga, que no le conteste ni sí, ni no, ni tal vez. Pero a nosotros como hijos nos va a contestar sí, o nos va a contestar o no, nos va a contestar espérate más bien después, pero nos va a contestar porque somos hijos. Somos hijos, nos va a contestar la oración. Lo que pasa es que no siempre contesta lo que usted y yo queremos escuchar, esa es otra cosa. Pero el que no ha nacido de nuevo, el que no es hijo, Dios puede simplemente nunca contestarle. No es hijo, yo no tengo por qué escucharte. Y entonces, ¿para qué le digo a las personas que oren? A las personas que no conocen a Cristo que oren. ¿Para qué les digo que oren? No les diga que oren. Dígale que se arrepienta de sus pecados y que ore, pero por arrepentimiento. Esa es la oración que un pecador tiene que hacer. Arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo y de para adelante. Si lo hace de corazón, con todo su ser, el Señor va a escuchar todas sus oraciones y les va a responder. Pero mientras no se arrepienta de sus pecados, no puede decir Padre, porque Él no es su Padre. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Así dijo Jesús o no dijo Jesús? ¿No le dijo así a los fariseos? Religiosos de su época. Porque los religiosos
pensaban que por su religión ellos podían acercarse ante Dios como Padre, pero no es una religión lo que nos acerca a Dios como Padre, no es eso, es una relación de dependencia, es el arrepentimiento, es el haber nacido de nuevo, es la fe que el Señor pone en nuestro corazón lo que nos permite acercarnos a Él como el Padre. Solo hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios, que son los que creen en Jesucristo por fe, los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido de los pecados, y los hijos del diablo. ¿A quién cree que va a escuchar Dios? A los hijos del diablo no los escucha, porque no son sus hijos. Que Dios sea bueno con todos es diferente. Llueve sobre justos e injustos, hace sol sobre buenos y malos. Eso es lo que se llama gracia común. Él tiene gracia con todo el mundo, porque es Dios y es bueno, punto. Pero eso no implica que tenga una relación con los hijos del diablo o que escuche las oraciones de los hijos del diablo. No, Señor. Si esa oración simplemente tiene un interés en buscar al que sabe que es el ser más poderoso y que le puede dar cualquier cosa, definitivamente no va a ser escuchada. No va a ser escuchada. Si quieres que Dios te escuche, entonces debe ser su hijo. La mayoría de los que nos ven acá nos ven porque creen firmemente que Jesucristo es el Señor. Pero tal vez tú la primera vez que estás viendo un mensaje lo estés viendo ahora mismo. Quiero decirte Jesucristo es el Señor y quiero decirte arrepiéntete de tus pecados. Quiero decirte que Dios es real, que el Padre es real, que todo el Evangelio es la verdad, única verdad que hay en este mundo y que tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo para que el Padre tenga relación contigo. Sigamos. Segundo, dice el Señor, santificado sea tu nombre. Apenas vamos en santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es una forma de adoración sin lugar a dudas. Está entrando adorando al Señor, glorificando su nombre, exaltándole. O sea, Él no llega de una vez a pedirle cosas, no dice, Padre nuestro, necesito carro, casa y beca. No, dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, lo ubica incluso, no está identificando a quién le está hablando. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando del Padre de gloria, está hablando del Señor, no está hablando de cualquier otro Padre, así que lo identifica y lo separa de otros padres. Padre nuestro que estás en los cielos, y luego dice, santificado sea tu nombre, hablando y glorificando el nombre del Señor, no echándole cepillo, no tratándolo bonito para que después me dé lo que necesito, no. Lo dice en el sentido más estricto de la adoración. Realmente estoy aquí porque tú eres santo, eres diferente, es el completa y absolutamente otro. Ese santificado, ese santo, hagiasó, ¿sí? Significa separado, consagrado o diferente. Mire que aquí lo sigue identificando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, tú eres absolutamente otro. Tú eres el absolutamente otro de la creación. No hay nada, ni hay nadie que se compare contigo. Tú eres inimitable, sin igual. No hay nadie como tú. Eres el absolutamente otro. Ese santificado sea tu nombre quiere decir que Él es absolutamente diferente y separado a nosotros. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí hay un punto muy importante. Antes de cualquier petición, somete todo ante el rey. Mire, primero le identifica como el Padre y le identifica como el absolutamente otro santo, le adora y luego pide que se venga su reino. Si viene su reino, quiere decir que Él es el rey, y si Él es el rey, su voluntad se hace. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo que está antes de pidiendo es sometiendo todo a su voluntad. Nosotros a veces no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Simplemente pedimos y pedimos y pedimos y pedimos porque es nuestra voluntad. Mire que Cristo antes de comenzar a pedir, lo primero que hace es disponer todo bajo el dominio, el control, el señorío y el poder de Dios. Que sea hecha tu voluntad, que venga tu reino, tú eres el rey y se tiene que hacer lo que tú dices. ¿Dónde? Como en el cielo, así en la tierra. Miren que aquí hay algo muy interesante. La voluntad de Dios se hace inevitablemente, la perfecta voluntad de Dios,
decretiva y preceptiva, es decir, la de sus mandamientos y la de su plan, se hacen completamente en el reino de los cielos. En la tierra se hace la decretiva, lo que Él permite que se haga. Todos, sin excepción, hacemos la voluntad de Dios. ¿Pero cuál? La decretiva, lo que Él decreta y permite que se haga. Porque todo lo que cualquier persona hace en el mundo, se hace porque Él permitió que se hiciera. Pero no la preceptiva. Sus preceptos no son seguidos por las personas. Los seres humanos desafortunadamente no seguimos los preceptos de Dios. Pero cuando aquí Él está diciendo hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, precisamente lo que está queriendo decir es eso, que en la tierra, que en mi vida, y mire, no está orando solo por Él, está orando por la tierra, que en la tierra se haga su voluntad preceptiva y decretiva, todo completo se haga en la tierra. De hecho, esa voluntad nos habla más de la voluntad preceptiva. Que tus preceptos sean seguidos por los habitantes de la tierra. Que las personas de este planeta obedezcan tus mandamientos. Que las personas de este mundo sigan tu palabra y la cumplan. Antes de pedir cualquier cosa. Hasta aquí Jesús no ha pedido absolutamente nada. Y vamos en el tercer punto de la oración. Y antes de someter sus peticiones a Dios, lo que hace es poner la voluntad de Él en primer lugar. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos la clase pasada de decretar. Mire lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cuántos habitantes de la tierra son considerados como nada? Todos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí obviamente en Daniel 4:35 está hablando de su voluntad decretiva, de lo que Él permite que se haga. Todos los habitantes de la tierra somos nada. No hay nadie que pueda decir, yo hago mi voluntad. Si usted hace su voluntad es porque fue voluntad de Dios que usted hiciera su voluntad. Así se la pongo. A ver si me entiende. Cuando usted decidió hacer algo fue porque Dios quiso que usted decidiera hacer eso. Y si yo me tomo una Coca-Cola, ¿fui yo el que lo decidió o fue Dios el que lo decidió? Fue usted el que lo decidió. Pero Dios dejó. No lo dejó. Fui yo el que tomó la botella, fui yo el que consumí la Coca-Cola, fue mi decisión. Fue Dios el que permitió los productos, fue Dios el que permitió que el camión llegara, fue Dios el que permitió que la botella estuviera donde usted la tomó, y fue Dios el que permitió que usted tuviera el dinero para comprarla. ¿Me entiende? Es que nosotros vemos las cosas tan limitadas. Y entonces si yo peco, ¿fue voluntad mía o fue voluntad de Dios? ¿En la voluntad de quién estaba? Fue voluntad suya, usted fue el que decidió hacerlo. Pero Dios lo permitió con un propósito. Entonces es voluntad de Dios el pecado. Ojo, estoy hablando de la voluntad decretiva, lo que Él permite en su voluntad. No lo que Él quiere, que esa se llama la voluntad preceptiva. Por ejemplo, Dios dice que Él quiere que todos seamos salvos, pero no todos nos salvamos y no todos nos vamos a salvar. Cuando dice la palabra de Dios que Él quiere que todos seamos salvos, se refiere a la voluntad preceptiva. Dentro de sus preceptos, Él quiere que todos los obedezcamos. Pero no todos los obedecemos. La voluntad preceptiva de Dios es que todos seamos salvos. La voluntad decretiva de Dios es que unos sean salvos. Por eso, aunque hablamos de la voluntad de Dios, no sabemos exactamente si estamos hablando de la decretiva o de la preceptiva. Pero Dios no es el único que tiene voluntad decretiva y preceptiva. El ser humano tiene voluntad decretiva y preceptiva. Usted puede querer hacer algo, pero usted hace otra cosa porque decide que hacer otra cosa es más conveniente a lo que quiere hacer. Su voluntad está con lo que quiere hacer, pero también su voluntad está con lo que le toca hacer. ¿Me entiende? Es que a nosotros nos pasa igual. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No estoy hablando de algo exclusivo de Dios.
La diferencia con Dios es que lo que Él decreta se hace exactamente como decreta. Y no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que nos dice Daniel 4:35. No somos nada ante su voluntad decretiva, nada. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, en ambos lados. Por eso es que dice, hágase tu voluntad como en la tierra, así en el cielo. Y lo que está queriendo decir en la oración a Cristo es, deseamos tu voluntad, deseamos que tus preceptos sean seguidos en la tierra. Deseo yo que todo lo que yo haga sea conforme a lo que tú quieres que haga. No quiero tomar decisiones fuera de tu voluntad preceptiva. Todas mis decisiones van a estar conforme a su voluntad decretiva, porque si las tomo y las hago es porque Él permitió que lo hiciera. Pero no es eso lo que quiero. Quiero hacer tu voluntad preceptiva, tus mandamientos, seguirlos, obedecerlos, rendirme ante ellos. Ahí está la tremenda diferencia en ese Padre Nuestro. No sé si usted había analizado el Padre Nuestro de esa manera. Cuarto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Apenas comenzó a pedir. Hasta el cuarto punto, hay 7 partes en las que generalmente se divide. Hay otros que lo ven en 8, 9, bueno. A mí me gusta la división en 7 partes, en la que generalmente se divide el Padre Nuestro. Vamos en la mitad, poco más de la mitad. Y hasta ahora está comenzando a pedir. Eso nos hace reflexionar en nuestras oraciones. Yo no estoy simplemente haciendo esto como un bosquejo para que recuerden el Padre Nuestro, sino para que usted esté allá en su casa pensando, ¿cómo oro yo? ¿Cuál es el esquema de oración que yo uso? ¿Acaso llego y le digo, Señor, te alabo, te exalto, te glorifico? Señor, necesito carro, casa, beca y novia. ¿Sí? Así oramos. De una vez con la lista de pedido, ¿cuál supermercado? Pensamos que el Señor es un Walmart, donde llegamos nosotros a coger lo que necesitamos. Así es como nos lo predican en muchas iglesias. Usted llega a pedir lo que necesita, usted llega con su lista de derechos. No es así. ¿Cómo está haciendo su oración? Si la está haciendo así, se está saltando muchos puntos. Ahora, no con esto quiero decir que usted tenga que llegar con un bosquejo y un esquema general absolutamente estricto de lo que va a decir. No quiero decir eso. Pero sí lo que quiero decir es que el centro de nuestra oración no es las peticiones, no son las peticiones. Porque es que a eso hemos llegado, a pensar que el centro de nuestra oración es pedirle cosas al Padre. El centro de nuestra oración no es pedirle cosas al Padre. El centro de nuestra oración es tener una relación con el Padre. Tiene una relación porque usted le pide cosas y Él puede que se las dé o puede que no. Porque Jesús enseñó que Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo digamos. Y alguien me escribió y alguien saldrá diciendo la palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Quién de vosotros si tiene un hijo y le pide pan, le da una piedra? ¿O quién de vosotros si le pide pez, le dará una serpiente? Pues cuánto más, si ustedes que son imperfectos hacen así, hará vuestro Padre Celestial que es perfecto. Amén, eso es verdad. El texto es verdad. Lo que pidamos al Señor, Él conforme a su voluntad, nos lo dará. Como un padre sabio y bueno que sabe que necesita a su hijo antes de que Él se lo pida. ¿O es que usted le da todo a su hijo? Todo. A veces cometemos ese error como padres. Cometemos ese error, les damos todo. Y es difícil para nosotros. Para mí es muy difícil. ¿Usted cree? Yo sufro con eso. Es una de las cosas con las que sufro y he tenido que ir mejorando en eso. Porque llega este niño, desde pequeño lo hacía, a ponerme en sus ojos de Jordano. Por favor. Y uno como los ama tanto, uno se derrite. ¿Qué quiere? Deme todo lo que tiene en la billetera. Tome, mijo, no importa, tome, llévese. Es difícil ponerle límites a veces, y nosotros somos imperfectos, por eso lo hacemos. Sin embargo, en cuanto a lo que ellos necesitan, intentamos darles lo mejor. Ahí es donde la palabra se cumple. Si mi hijo me pide pan, no le voy a dar una piedra, y si me pide un pez, no le voy a dar una serpiente.
Intento darle lo mejor. Si me pide pan, le daré pan. Y si me pide pez, le daré pez. Pero mire lo que dice el texto ahí. Está refiriéndose a algo elemental, a un alimento básico en la dieta de los judíos. Pan y pez. No está hablando de lujos. Está hablando de necesidades. Todo lo que pides al Padre, si lo necesitas, si el Padre sabe que lo necesitas, te lo va a dar conforme a su voluntad. Él no te va a dejar morir de hambre. ¿Me entienden? No está hablando de lujos. El Señor no dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un PlayStation, le va a dar un Family? No. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un automóvil, le va a dar un triciclo? No. Está hablando de cosas esenciales. Está hablando de pan y de pez. Está hablando de necesidades básicas. El Señor sacia nuestras necesidades. El Señor sacia nuestras necesidades conforme a su voluntad. Por eso el centro de la oración no debe ser en ninguna manera nuestras peticiones. Que tenemos que pedir, que podemos pedir ante el Padre, claro que podemos pedir. Obvio. Que debemos pedir, claro que debemos pedir. Que debemos rogar, suplicar con humildad, claro que sí. Pero no oramos para pedir. Oramos para tener una relación con Él. Para entender por qué nos da lo que nos da y por qué no nos da lo que no nos da. Para entender su plan. Hace poco en nuestras redes de Biblia Libre, en el grupo de Facebook de Biblia Libre, subí un fragmento de un pedacito cuando estaba hablando de los atributos de Dios, donde hablé en un pedacito de la oración, un pedacito pequeñito, y muchos no entendían, no entienden. Tengo que darles toda esta explicación, ojalá estén viendo este video y puedan entender todo completo. Decían, no entiendo. ¿Cómo es posible si el Señor nos manda a pedir? Es que yo no estoy diciendo que no pidamos. Estoy diciendo que no oramos para que el Señor conceda o para cambiar la opinión de Dios. ¿Me entienden? No estoy orando para cambiar la opinión del Padre, porque el Padre tiene una opinión clara. Él sabe de qué tenemos necesidad y de qué no. Él sabe qué va a conceder y qué no. Él ya sabe todo lo que usted le va a pedir antes de que se lo pida. De aquí hasta que se muera. Y después, si quiere. Él ya lo sabe. Es que vemos a un Dios tan pequeñito. Él ya lo sabe. Él sabe qué oraciones te va a contestar y qué oraciones no te va a contestar. Él ya lo sabe. Él sabe qué oraciones las haces de corazón y qué oraciones las haces por egoísmo y porque simplemente buscas riquezas. Él ya lo sabe. Porque te conoce mejor que tú a ti mismo. Y por eso no te va a contestar todo como tú quieres. Por eso es que no oramos para cambiar el pensamiento de Dios o para cambiar el acto de Dios. Oramos para entender la decisión de Dios. Para comprender, Señor, yo te ruego eso, pero lo pongo en tu voluntad. Y de eso no se da, Señor. Te ruego que sanes a Firulais. Por favor, sana a Firulais. No permitas que Firulais se muera. Te suplico, te ruego, te imploro que Firulais no muera. Y Firulais se muere. Dios dijo no, me lo tengo que llevar. Adiós, despídase de Firulais. Bueno, me lo tengo que llevar, es una expresión. Se muere Firulais. Y usted en su oración va a tener tranquilidad, va a comprender y va a saber si Dios decidió que muriera mi mascota favorita. Su voluntad es perfecta y así debe ser. Algunas personas contradicen eso hablando de Nínive. Miren a Jonás. Jonás fue a Nínive, Jonás fue allá y predicó y el Señor se arrepintió y no destruyó Nínive. Un momento, recuerde que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No podemos, pero es que la Biblia dice ahí que se arrepintió Dios y en varios lugares dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Ojo, 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 hay que tener una correcta interpretación bíblica. El arrepentimiento de Dios no puede interpretarse como el hecho de cambiar de opinión y de haber dicho, ¿por qué hice esto? Cuando la palabra de Dios dice que se arrepintió Dios en el texto original hebreo, lo que está diciendo es que sintió dolor por lo que el hombre estaba haciendo. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios lo sabe todo.
Cuando dice la palabra de Dios que se arrepintió de castigar a Nínive, no está diciendo que Dios haya cambiado de opinión. Está diciendo desde la perspectiva humana que eso fue lo que entendió Jonás. Jonás entendió, Dios se arrepintió, pero Dios no se arrepiente. Dios tiene un plan que se cumpla a la perfección. Dios lo que está haciendo es cumplir el propósito de la predicación de Jonás. ¿Entiende? O sea, la oración es un medio por el cual Dios hace que su voluntad se cumpla. Cuando Dios decide destruir a Nínive, a ese grupo de personas en Nínive, el plan de Dios era que ese grupo de personas se arrepintiera. Pero para que se arrepintiera, era necesario que entendieran que iban a ser destruidos. Así que la predicación de Jonás y el arrepentimiento de ellos no cambió la opinión de Dios. Dios ya había escogido que ellos se salvaran, pero ellos necesitaban arrepentirse. Por eso manda a Jonás a predicarles. Por eso es que Jonás después dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente. Se pone bravo, Jonás quería que los destruyera. Y ahí es donde Dios le da esa maravillosa lección con la calabacera, con ese arbolito que le daba sombra y donde Jonás se sentía tan cómodo y después muere y él se enoja y alega y protesta y Dios le dice, tú que no la sembraste, tú que no la cuidaste, tú que no le diste vida y te duele que haya muerto, cuánto más yo que he tenido a estos aquí que son creación mía. Le da una lección maravillosa. Cuando usted y yo nacimos, nuestro destino era el infierno. Pero Dios decidió salvarnos. ¿Se arrepintió Dios de mandarnos para el infierno? ¿Hubo un arrepentimiento en Dios? ¿Cambió de opinión Dios? No, Dios no cambia de opinión. Él no cambia de opinión. Él ya sabía que nos iba a salvar o no. Y todo lo que pasó en la vida, y todas las circunstancias, y los dolores, y los sufrimientos, y las luchas, Dios las permitió para que tuviéramos que orar y arrepentirnos de nuestros pecados y llegar ante Él. Cada vez que pasas un momento difícil, tiene como propósito que tú lo busques a Él. ¿Para que Él cambie de opinión de lo que va a hacer? No, Él ya ha decretado desde el principio de la fundación del mundo todo lo que va a suceder en la tierra. Entonces, ¿para qué oras a Dios? Para poder entenderlo, para tener relación con Él. Muchas de las cosas difíciles que pasan en nuestra vida pasan porque Dios quiere que nos acerquemos de nuevo a Él, que tengamos una relación con Él, intimidad con Él. Muchas veces yo quiero que mi hijo esté conmigo. Quiero compartir tiempo con él. Quiero jugar con él. Y muchas veces le digo, se le acabó su tiempo en el computador. Ya ha tenido que llegar al extremo de quitar el internet. Disimuladamente. Para ellos eso es una tragedia. ¿Por qué lo hago? Porque quiero que pase tiempo conmigo haciendo otras cosas, hagamos algo diferente. En estos tiempos que es tan difícil, que uno tiene que estar metido en la casa todo el tiempo, pero por lo menos compartir conmigo. Si va a haber algo, que lo vea conmigo, que lo comparta conmigo. Ese es el anhelo de mi corazón. El anhelo del corazón del Señor es que tú compartas tiempo con Él en oración, en intimidad con Dios. No pienses que llegas a la oración a cambiarle su punto de vista sobre algo. Eso es un pensamiento muy limitado. Él ya conoce el comienzo y el final de la historia. Él ya conoce todas las reacciones que tú vas a tener con cada cosa que Él va a permitir en tu vida. Todo, absolutamente cada detalle lo conoce. Y lo permite. Lo decretó. Entonces, ¿para qué oramos? Si no cambiamos la opinión de Dios. Oramos porque es el medio que Dios diseñó para que su voluntad sea hecha en la tierra. Pero yo oré por mi abuelita y mi abuelita estaba enferma y se sanó. ¿Dios cambió de opinión? No.
Dios había determinado que mi abuelita se sanara con mi oración. Porque oraba por ella, porque oraba, rogaba y clamaba a Él por ella. Dios ya había decretado desde el principio que ya ahí no iba a morir. Dios había decretado desde el principio que la iba a salvar. Pero para que ella se salvara, Dios había decretado que yo tenía que orar por ella. ¿Fue mi oración la que la salvó? No, fue la misericordia de Dios. Y mi oración, ¿qué fue lo que permitió? Que yo me acercara a Dios. Porque Dios permite esas dificultades para que nosotros tengamos que acercarnos humillados ante su presencia. Tengamos que humillarnos ante su gloria y majestad. Hay personas que cometen el terrible error que cuando más necesidades tienen, menos oran. Ya no oro porque no me oyes. Ya no oro porque me falta dinero, porque estoy enfermo, porque tengo dificultades y nada cambia en mi vida. ¿Dónde estás, Dios? Esperando que ores. Pero yo oro y no cambia nada. Es que ¿quién te dijo que oras para que yo cambie cosas? Lo que está decretado, está decretado. Puede que ores y cambien las situaciones y las circunstancias porque yo ya lo había decretado así. Y mientras no ores, pues seguramente más cosas van a pasar porque lo que quiere Dios es tener intimidad contigo, que tú lo conozcas. Que tú conozcas cómo es Él, cómo actúa Él, quién es Él. Bien, ya. Finalmente, mis hermanos, lo que podemos hacer es vivir en comunión, en oración con Él, para poder entender su voluntad, para poder hacernos a ella, para poder doblegarnos ante su trono. Por eso quiero invitarle a que cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y su eterno e infinito poder. Ore junto conmigo, por favor. Amado Señor, hoy entendemos que no oramos, Señor, porque queramos cambiar tu opinión o tu punto de vista. Oramos para entender tu decreto. Hoy entendemos, Señor, que oramos como quien habla a un padre. Hacemos un ruego de un hijo a un padre. Tú nos diste la oportunidad por medio de Jesucristo de tener una relación íntima contigo. Hoy, Padre, entendemos que lo primero es tu voluntad, que tu reino venga y que tu decreto se haga como tú lo has estimado, y ojalá tus mandamientos sean hechos en la tierra. Hoy entendemos que nuestra oración más importante es la que hacemos en secreto, que lo más importante es tener esa intimidad contigo. Hoy entendemos, Señor, y comprendemos perfectamente que tú quieres que nosotros dediquemos tiempo, madruguemos muy temprano a hablar contigo, que tú seas el primero y el último siempre, que tengamos esa relación continua y constante contigo. Hoy, Señor, entendemos que necesitamos orar más que nunca, que necesitamos estar en comunión, que necesitamos estar cerca tuyo. Yo te pido por todas aquellas personas que tal vez han dejado de orar, por todas aquellas personas que han orado mal, por todas aquellas personas, Señor, que han tenido problemas en su oración y por uno u otro motivo se han alejado de tu rostro, de tu presencia, Señor. Pon en ellos y en mí siempre el deseo de postrarnos ante ti, a orar, a buscar tu rostro, a invocar tu nombre, no solamente, Señor, estudiar, que es muy bueno y maravilloso, pero también es necesario orar y tener relación contigo. Es necesario la inspiración y la expiración. Es necesario leer la palabra, pero también hablar con el hacedor de la escritura. Ayúdanos, Señor, a tener eso claro en nuestra vida. Ayúdanos a dedicar tiempo a la oración. Haz de nosotros en Biblia Libre hombres y mujeres de oración, de ruego, de súplica, que entendamos que cada minuto, que cada segundo de nuestra vida debemos orar y hablar contigo. Enséñanos a orar. Así como los discípulos te dijeron, enséñanos a orar, así hoy nosotros te decimos, Señor, por favor, te suplicamos, te imploramos, enséñanos a orar. Queremos saber orar. Queremos orar de corazón. Queremos orar cada vez más, Señor, y mejor. Te suplicamos que hagas tu voluntad en nuestras oraciones. Que nuestro ego se vaya al piso y lo más importante sea tu rostro y tu presencia. Te suplicamos eso, Señor. Cada vez que oramos, cámbianos.
Nosotros necesitamos orar. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos. Ahora sí. Así, hermanos, entendemos que lo más importante de todo, que el centro de nuestra oración no es en ningún caso nuestras peticiones, sino la relación con el Hacedor, la relación con el Señor, la relación con nuestro Dios. Ahí entenderemos y tendremos paz cuando vengan dificultades en nuestra vida. Así entonces, cuando no entendamos la voluntad de Dios o lo que Dios permite, tendremos tranquilidad y confianza de que lo mejor ha pasado, de que lo correcto ha pasado, de que todo está conforme a su maravillosa y santísima voluntad. Por eso le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que hemos compartido. Gracias por este tiempo en el que hemos estado, Señor, profundizando en las Escrituras. Y hoy te pedimos, enséñanos a orar. Como los discípulos te pidieron, así te pedimos nosotros, enséñanos a orar. Ayúdanos a tener tiempo en el secreto contigo, a alejarnos de todo lo demás, a dedicarte tiempo de calidad, oraciones de excelencia, no rutinarias, no religiosas, sino oraciones de intimidad, porque tú nos permites acercarnos ante ti como un hijo que se acerca ante su padre con temor, reverencia, pero al mismo tiempo cercanía, intimidad, amor, confesión. Que nuestras oraciones no sean una lista de peticiones eterna, que nuestras oraciones sean una forma de acercarnos en intimidad y relación contigo. Enséñanos a orar. Enséñanos a buscarte, enséñanos, Señor, a poder llegar ante ti entendiendo que tu voluntad será hecha, pero rogando que sea tu voluntad preceptiva la que se haga en todo el mundo, porque la decretiva sí o sí se va a hacer. Entendiendo cuando oramos que no estamos cambiando tu opinión ni tu punto de vista sobre ninguna cosa, sino al contrario, lo que estamos haciendo es entendiéndola, relacionándonos contigo, profundizando contigo, Señor. Enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Perdona esas malas oraciones que hemos hecho, esas veces que hemos orado, Señor, sin invocar tu voluntad, esas veces que hemos orado simplemente porque hemos sido caprichosos y hemos querido, Señor, que las cosas se hagan como a nosotros nos parece que se deben hacer. Y hoy te pedimos, Señor, no nos permitas seguir orando así. Hoy te pedimos, ayúdanos a que nuestra oración, Señor, sea una oración humilde, sea una oración, Señor, donde nos postremos y nos humillemos ante tu poderosa mano. Hoy entendemos la importancia de orar. Es tan importante orar y leer la Escritura como respirar. Es tan importante leer la Escritura como inhalar. Y tan importante orar como exhalar. No hay vida sin respiración. No hay vida sin respiración, Señor. No hay vida espiritual sin oración y estudio bíblico. No existe. Por eso, Señor, hoy enséñanos a orar. Que esta clase no hemos terminado, nos falta, Señor, ver muchas cosas sobre la oración del Padre Nuestro. La próxima vez, Señor, que nos veamos, que oremos, que estudiemos sobre el Padre Nuestro, te pido que haya más personas, que haya más gente y que escuchen, Señor, este mensaje que puede transformar sus vidas. Porque si algo puede transformar nuestra vida, si algo puede transformar nuestra realidad, si algo puede transformar nuestro contexto, es aprender a orar. Porque así lo designaste tú. Así decretaste la oración como una herramienta para cumplir tu decreto. Te doy gracias por ello, con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado este tiempo. Es un placer, es un privilegio como siempre. Recuerde colocar ahí su petición de oración. Y usted no solamente coloque su petición de oración, lea la petición de oración de los demás y ayúdeme a orar por ello. Esa es la idea. No es que yo esté orando por todos ustedes como si yo tuviera algún privilegio ante Dios. No tengo ningún privilegio. Ustedes y yo llegamos igual ante Él. Es para que todos nos unamos a interceder. Es para eso. Porque otro de los propósitos, bueno, eso lo veremos después, es unirnos en intercesión. Bien, mis hermanos queridos,
Les recuerdo que tenemos videos, compartan esto, denle like, que se muevan todas las redes, compártanlo en sus redes sociales, necesitamos llegar a más personas, compartan los videos de mi canal principal Biblia Libre en YouTube y este canal Biblia Libre Prédicas, ayúdenos, comparta, denle like, suscríbase, haga comentarios positivos, les pido ese favor, ese es lo mejor que nos pueden hacer o que pueden hacer, nos ayudan muchísimo, montones haciendo eso. Recuerden que todas las semanas sacamos 2 videos en Biblia Libre y este video de Biblia Libre Prédicas. Recuerda también, mi hermano querido, que tenemos a finales de este mes, 26, 27, 28 y 29, si no estoy mal, del mes de enero, junto con nuestros hermanos del Proyecto Coalición de Facebook, allí en Perú, y junto con un grupo de pastores y predicadores maravilloso, tenemos una conferencia maravillosa sobre la gracia. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esa maravillosa conferencia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y siguen con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.